tal? Video tutorial número 15 de aprender programación para niños con Python. En lo que llevamos de curso ya hemos aprendido que a la hora de crear código podemos trabajar con distintos tipos de datos. Lo hemos hecho con integers, con strings, con floats y en el último video tutorial también con booleans. Vamos a dedicar este video tutorial a ver cómo podemos convertir entre distintos tipos de datos en Python. Pasar de integers a strings, de strings a integers, a floats, etc. Un primer tema. ¿Qué diferencia existe al escribir código? Escribir el número 3 entre comillas y escribirlo sin comillas. Ya sabemos que al escribirlo entre comillas le estamos diciendo al intérprete de Python que 3 es un string, y si lo escribimos sin comillas le estamos diciendo que 3 es un integer, un int. Pero ¿qué consecuencias prácticas tiene esto? Intenta contestarlo por tu cuenta antes de seguir. Y para ver las diferencias podemos hacerlo con una práctica. Crea una variable a la que le llames 2 y le pasas el valor 2 como un integer. Y crea una segunda variable a la que llames 3 y le pasas 3 como un string. Ahora intenta sumar las dos variables, 2 más 3. ¿Qué es lo que ocurre? Se trata de uno de los temas con los que ya hemos trabajado con los operadores, en concreto con el operador más, que sabemos que con integers o con floats podemos utilizarlo para sumar, pero también con strings podemos utilizarlo para concatenar. ¿Qué ocurre si le pasamos en una expresión con al operador más un integer y un string? Pues es la situación que se plantea en esta práctica. Intenta hacerlo y lo vemos ahora en IDLE. Aquí estamos en el shell y ya he escrito en el prompt lo que decía. Vamos a ver ahora lo que ocurre cuando intentamos sumar las variables 2 más 3, una con un tipo de dato integer y otra un string. Observa cómo nos devuelve un error. Esto nos da una pista muy clara sobre la diferencia entre un integer, lo mismo ocurriría con un float, un número decimal, y un string. La diferencia es que los strings no pueden utilizarse para realizar operaciones matemáticas con ellos. Así que 3 integer podemos sumarlo, restarlo, multiplicarlo, dividirlo, mientras que 3 string no puede utilizarse en operaciones matemáticas. Para solucionarlo acuden en nuestra ayuda otras viejas conocidas, las funciones built-in o preconstruidas de Python. Entre ellas podemos ver 3 funciones que se llaman como los tipos de datos: str, float, int y nt. Y podemos usar estas funciones pasándoles un valor y lo que harán es convertir entre tipos de datos. Así que una nueva práctica: intenta modificar la expresión de 2 más 3 para que sí nos sume los dos números, y también modifícalo para que nos los concatene. Aquí estamos de nuevo en el prompt y la expresión que teníamos que nos da error es 2 más 3. ¿Qué tendremos que hacer primero para que sume? Pues tenemos que convertir el valor que hay en la variable 3 en un integer. Por tanto, tan sencillo como modificar aquí. Voy a separarlo, pero recuerda, simplemente para que se lea mejor. Y sumamos 2 más int 3. Estamos utilizando la función preconstruida int, a la que hay que pasarle un valor. En este caso lo que pasamos es una variable que contiene un string y nos lo convertirá en un integer. Si ahora pulso enter, observa cómo nos devuelve el resultado de la suma. Igual de sencillo es para la concatenación. Si lo que quiero es concatenar, y de nuevo teníamos escrita la expresión 2, 3, pues en este caso lo que tengo que hacer es convertir el valor que tiene la variable 2 en un string. Por lo tanto, utilizo la otra función preconstruida str y le paso como parámetro, como argumento, la variable 2
que contiene un int y que convertirá. Ya también sabes que esto tiene que devolvernos 23, que es la concatenación, como aquí vemos, pero claro, nos lo devuelve como un string. Decíamos también que existe la función float, que nos permite convertir a decimales. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 3, que tiene el string 3, y observa cómo nos devuelve el float 3.0. Así que, como hemos visto, podemos convertir entre distintos tipos de datos las veces que queramos y como queramos mediante el uso de estas funciones. Lo de como queramos dentro de un orden, desde luego, o mejor, dentro de lo que denominamos las leyes de Python. Porque si, por ejemplo, yo intento convertir en integer un string que diga, pues yo peso 34 kilos, lo que sea, si yo intento llevar a cabo ahora esta conversión, nos devuelve un error indicándonos que no puede llevarse a cabo, esto no puede convertirse a un integer. Con float pasa exactamente lo mismo. Este tema de conversión entre datos es algo que aparece en todos los lenguajes de programación, es imprescindible poder hacerlo. Se denomina en general cast y aunque con alguna diferencia tiene bastantes similitudes entre todos los lenguajes de programación. Vamos a terminar esta visita al tema de la conversión entre valores con un último ejemplo práctico. Hemos trabajado ya con la función built-in llamada input, que tienes que recordar que dijimos que siempre devolvía un tipo de datos determinado, y debes recordar cuál es, aunque también lo ponemos aquí en pantalla. Siempre devuelve datos string. Pues teniendo esto claro, realiza una práctica con los siguientes pasos. Pídele al usuario que escriba el número de pruebas que ha superado y que lo haga en números, desde luego. Lo que nos va a pasar siempre es un string, pero para poder convertirlo a un integer necesitamos que escriba el número 2 o que escriba el número 12, no que escriba con letras 2 o 12, que eso no podríamos convertirlo. Utiliza el valor devuelto para restar de una variable a la que puedes llamar, por ejemplo, pruebas totales, y que contiene un integer igual a 12, y devuelve al usuario un string indicando el número de pruebas que le faltan por superar. Los valores en sí son lo de menos, simplemente que lleves a cabo esa conversión que se va para reforzar lo que hemos visto. Vamos a terminar entonces con una práctica que nos permita insistir sobre todo lo que hemos visto de conversión de tipo de datos. Vamos a crear una función a la que vamos a llamar, por ejemplo, faltan pruebas. Y como decíamos, para empezar vamos a crear una variable con un valor integer que indica el número de pruebas totales. Vamos a hacerlo igual a 12 y ahora vamos a crear una segunda variable, pruebas pasadas, que es donde vamos a utilizar la función input para preguntarle al usuario cuántas pruebas ha pasado. Sería un código como el que aquí tenemos. Hasta aquí nada nuevo. Todo esto ya lo hemos visto con input. Lo que hará la función tal como está hasta ahora es mostrar en pantalla la pregunta cuántas pruebas has pasado, y lo que escriba el usuario en el prompt guardarlo en la variable pruebas pasadas. A partir de aquí es ahora cuando empezamos con las conversiones. Tenemos un número total de pruebas y ahora el usuario nos pasa la cantidad que ha pasado. Simplemente restando sabremos el número que le faltan para tenerlas todas pasadas. Así que tenemos que llevar a cabo una resta, pero una resta con un integer y con un string, que es lo que nos devuelve input, como sabemos, con el valor que escriba el usuario. Así que tenemos que utilizar la función preconstruida de la que hablábamos hace un momento, a la que llamada int. Así que, por ejemplo, vamos a llamar a la nueva variable diferencia, y lo que incluimos en esa diferencia es, le asignamos el resultado de restar la variable pruebas totales, que es 12, a el valor que escriba el usuario convertido en int mediante int pruebas pasadas. Y ahora lo que queremos es que la función nos devuelva un string
indicando el número de pruebas que le quedan por pasar al usuario. Va a ser un string, por tanto ahora el valor que tenemos en diferencia es un int, un integer. Vamos a volver a convertirlo en string con el uso de la otra función preconstruida de la que hablábamos, str. Con esto ahora el resultado lo tenemos convertido en un string y ya podemos escribirlo dentro del return junto con otros trozos de string. Así que return, y ponemos por ejemplo, te faltan por pasar un total de, deja el espacio, más diferencia, más, deja un espacio al principio, pruebas, con lo cual aparecerá te falta para pasar un total de el número que dé pruebas, que es lo que queremos. Pues con esto tenemos nuestra función que ya, como ves, realiza una serie de actividades, de trabajos realmente interesantes. Si entiendes todo lo que hemos hecho aquí, enhorabuena, porque es una prueba de que estás avanzando en la comprensión de lo que es programación. Puedes llevar a cabo otros ejemplos prácticos. Prueba a hacer algo similar con un equipo, preguntándole cuántos puntos tiene e indicando en la variable total el número de puntos que necesita para ganar la liga y llevar a cabo la conversión. Puedes hacerlo también utilizando float con decimales. En fin, práctica, que es la clave del aprendizaje sin duda. Desde luego vamos a probar la función antes de terminar. Guárdalo si no lo has hecho y ejecuta el módulo run module. Aquí se me ha abierto el shell y ahora lo único que tenemos que hacer, ahí arriba ya la había llamado antes, faltan pruebas y nos pregunta cuántas pruebas has pasado. Vamos a poner cualquier número por debajo de 12 y, como ves, nos devuelve inmediatamente te faltan por pasar un total de 5 pruebas. Ahí tienes un ejemplo concreto de conversión de un string a un integer y posteriormente de un integer a un string de modo realmente muy fácil. Pues nada más, quedamos aquí por hoy. Os hablo de Jesús Conde. Nos vemos.